Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi hogar. Hoy toca House Tour de Navidad. ¡Adelante! Aquí en este pequeño hall, bueno, pues lo que tengo es una mesa redondita de madera con una lamparita, que esta lamparita normalmente siempre la tenemos encendida, sobre todo por la noche, porque es pues eso, tener un punto de luz en el que podamos ver si subimos y bajamos. Y nada, pues tengo una alfombra y ya esto es la subida de las escaleras. Y en esta parte de aquí que está el salón, lo que tenemos es un armario pues para dejar los abrigos cuando llegamos, los zapatos, en fin. Ya sabéis que aquí en casa nos quitamos los zapatos, tenemos esa costumbre, y este armario es pues eso, cuando llega la visita también para colgar los abrigos, en fin, pues eso, un armario que la verdad es que viene fenomenal. Y bueno, pues aquí, como podéis ver, lo que tengo es el comedor. Este comedor normalmente no lo utilizamos, pero bueno, pues para ocasiones así especiales como el día de Navidad, pues sí que pongo la mesa, la visto bonito y lo utilizamos bastante. Durante el resto del año, pues prácticamente no lo utilizamos, prácticamente nada. Y bueno, pues como veis, lo que tengo es un jarrón con algunas ramitas así de pino y de abeto. Luego tengo unos candeleros de cristal con unas velas y luego pues estos adornos redonditos de acebo. Y la verdad es que pues nada, la mesa, las sillas, que esto ya lo conocéis perfectamente. Aquí ya sabéis que tengo este mueble aparador que me viene fenomenal para guardar las mantelerías, para guardar las vajillas. Es de un estilo moderno, pero a mí me gusta mucho combinar lo moderno con lo clásico. Entonces, bueno, pues aquí esto lo tenemos así, aquí a modo de bar, con este cuadro que ya lo conocéis, que ya lo tenía en la casa de Virginia. Y lo que me gusta mucho es tener un punto también de luz aquí. Esta lámpara en especial me encanta, es de Ralph Lauren y bueno, pues ya sabéis que yo soy fanática, que me encantan los jarrones en blanco y en azul. Esta lámpara fue una adquisición buenísima. La compré en una tienda que hay aquí en HomeGoods, que la verdad es que se encuentran maravillas en esa tienda y a unos precios magníficos, con lo cual no me lo pensé dos veces y la compré. Tengo otra también de Ralph Lauren, que es la que tengo en la cocina, que ahora luego os la enseñaré. Pero bueno, pues básicamente aquí lo que tengo es eso. Como veis aquí en este pedestal, lo que tengo es el jarrón que normalmente tengo en la cocina durante otras temporadas, pero ahora como en Navidad pues lo he cambiado. Aquí pues lo he puesto de momento, no es algo que lo tenga de normal, porque de normal tengo una plantita, pero ahora pues por no desmontarlo y guardarlo y por miedo a que se rompa, pues lo he puesto aquí. Y este sí que lo tengo todo el año, junto con este plato, que este plato me lo trajo mi marido de Japón cuando estuvo con mi hija en una competición. Y bueno, pues las cortinas, ya sabéis que a mí me encanta muchísimo el lino. Estas cortinas son, bueno, pues me gustan muchísimo porque deja pasar la luz, pero desde fuera no se ve porque dan muchísima privacidad. Y luego pues tiene los plieguecitos, como a mí me gustan, triples, y la verdad es que bueno, pues las tengo prácticamente en toda la casa iguales, en esta planta, en este color, que es un color así como topo, y arriba las tengo blancas. Y luego pues este mueble que ya todos lo conocéis, que es un mueble que compré de segunda mano en Facebook Marketplace.
Y bueno, pues la verdad es que yo le he añadido la pintura, porque no era blanco, yo lo pinté blanco, le añadí también este borlón que le da pues eso, un toque un poco más especial, y aquí pues puedo guardar esta joyita que tengo, que poquito a poquito me la estoy trayendo de España, que es la vajilla de la Cartuja de Sevilla que tengo, y bueno, pues poquito a poquito me estoy trayendo cositas. Aquí arriba pues también tengo mi pequeña colección de jarrones chinos. Ya sabéis que a mí me encanta, que soy fanática de ellos, y bueno, pues los voy poniendo ahí, y luego pues eso, depende de la decoración que vaya a poner, pues los voy cambiando. Y ya pues nada, en esta pared tengo este espejo, que también lo tenía de la otra casa y no sabía dónde ponerlo, y una de vosotras, una querida amiga suscriptora del canal, me dijo, ¿por qué no lo pones en el comedor? Digo, pues tienes razón. Y nada, pues lo tengo aquí, agranda un poquito lo que es la estancia, y bueno, pues no lo tengo por ahí dando vueltas y con miedo a que se rompa. Así que este comedor es pequeñito, pero bueno, de todos modos, para el uso que le damos a nosotros, nos va fenomenal. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bueno, ya os he dado la bienvenida antes al entrar en casa, y bueno, pues deciros que la verdad es que esta casa fue construida en 1999, nosotros la compramos hace 3 años, y la verdad es que fue un poco locura porque esta casa la compramos online. Se acercaba el momento de hacer la mudanza de Virginia aquí, porque mi marido, bueno, pues ya sabéis la historia, que había conseguido un trabajo aquí en la universidad, y no teníamos casa, porque bueno, pues aquí la verdad es que las casas las ponen a la venta y en poco tiempo pues vuelan. Entonces todas las que habíamos visto en una visita que hicimos en agosto, pues todas esas casas ya estaban vendidas, con lo cual pues esta la vimos, nos gustó el vecindario, bueno, pues se ajustaba más o menos a nuestras necesidades, y pues la compramos. Y poco a poco, claro, obviamente no estaba, a los que me seguís en el canal desde hace tiempo, ya sabéis que la casa no estaba así cuando nosotros la compramos, pero bueno, pues poco a poco hemos ido dándole el toque que nosotros queremos, y que se ajusta a nuestras necesidades, porque esta casa es una casa que se vive, aunque la veáis así siempre, pues eso, todo en su sitio, que está todo en su sitio, porque bueno, pues nosotros vivimos la casa, la usamos, pero sí que es verdad que intentamos mantenerlo todo en orden. La verdad es que este salón pues nos encanta, es amplio, bastante amplio, es difícil de decorar, porque como veis yo siempre estoy cambiando los muebles tratando de ver cuál es la mejor opción, y por ahora a todos hemos llegado a un entendimiento y a todos nos gusta mucho esta distribución, y de tener un sofá enfrente del otro, porque al estar la chimenea en el medio pues es más difícil decorar un comedor, porque ¿qué ocurre? Que poniendo los sofás enfrentados unos a otros quedan espacios detrás de los sofás a ambos lados que no se ajustan muy bien para definir un espacio, como por ejemplo cuando los tenía en L, que sí que en este rincón se podía, pues eso, ver que era un rinconcito de lectura, porque bueno, ya sabéis que yo soy muy romanticona y me encanta, pues eso, sentarme al lado de la ventana, sobre todo cuando está nevando en invierno, pero de esta manera pues no se disfruta tanto, aunque bueno, este año ya sabéis que he puesto el árbol de Navidad en la ventana, porque bueno, pues eso, yo paso con el coche y lo veo en otras casas, digo, pues queda bonito, y lo probé y la verdad es que me encanta, porque desde fuera pues se ve lo que es la silueta del árbol de Navidad, y bueno, pues queda espectacular, la verdad, me gusta mucho. Y luego también, conforme entras, como os he dicho, que el salón está a mano derecha, cuando lo teníamos en L, pues obstaculizaba un poco la entrada a lo que es el salón al estar así en L. De esta manera, pues puedes entrar directamente tanto desde la entrada como desde la cocina, porque claro, por una parte está la entrada y por otra parte tengo la cocina, que ya sabéis que tengo concepto abierto, y la verdad es que bueno, pues estar en la cocina, que es el alma de la casa, es pues eso, estar aquí, estar en reunión toda la familia.
La chimenea es algo que también, pues eso, nos gusta muchísimo, da muchísima calidez a la casa. La chimenea es de gas, muchos de vosotros me habéis preguntado, la chimenea es de gas, no estaba así porque cuando, bueno, pues ya lo sabéis, cuando compramos la casa el azulejo era beige y el marco de la chimenea estaba en dorado y yo lo pinté todo negro, pinté también lo que es el manchón de la chimenea en blanco y bueno, pues pusimos arriba, en vez de poner un espejo o un cuadro, pusimos la televisión, porque así pues desde la cocina podemos estar viendo la televisión si yo por ejemplo estoy cocinando o cualquier cosa. Y luego pues hay una pared en el salón que justo detrás es el pasillo que da paso a la cocina. Ahí es donde ahora he puesto la consola que normalmente tengo detrás de uno de los sofás y ahí es donde he puesto también pues el pueblecito navideño, que ya sabéis que me gusta tanto, que este año pues tengo una nueva adquisición que es esa noria que bueno, me tiene enamorada. Y la verdad es que aquí en el salón pues no tengo, bueno, quitando del secreter, no tengo más muebles porque la idea inicial era construir unas librerías a cada lado de la chimenea, pero bueno, de momento eso es un gran proyecto y como aquí cuesta todo tanto y nosotros nos gusta también hacerlo nosotros, pues es algo que lo estamos posponiendo para hacerlo más adelante y bueno, pues supongo que quedará súper bonito de pared a pared hacer unas librerías con la parte de abajo con puertas para tener almacenaje, para guardar cosas y bueno, la verdad es que este salón pues eso, es bastante grande, tiene una ventana que da a la parte delantera de la casa y dos ventanas que dan al jardín y bueno, pues la verdad es que es muy acogedor. Y bueno, pues como os decía antes, esta es la parte que da al jardín, que tengo dos ventanas, que tengo este secreter, que este secreter, bueno, pues ya lo conocéis, yo lo conseguí en Facebook Marketplace y la verdad es que estoy encantada, le he añadido pues este burlón y bueno, pues aquí tengo unos cuadritos, tengo aquí un bosque que es preservado y luego tengo dos silloncitos a cada lado que también los conseguí en Facebook Marketplace, que la verdad es que son una maravilla porque tienen una combinación con mimbre que la verdad es que bueno, pues los hace únicos. Y luego pues mi ficus lirata, que ya sabéis que la traje desde Virginia, que era así de pequeñita, y mirad qué maravilla, pero es por eso, porque a ella le encanta estar ahí, yo no la toco, tiene muchísima luz, pero no le da el sol directo, con lo cual pues ella está ahí feliz. Aquí pues tengo las mismas cortinas que tengo en el comedor, como ya os he dicho antes, me encanta esta textura de lino y la verdad es que bueno, pues deja pasar bastante la luz. Luego pues esos cuadros ya sabéis que los compré en Amazon, tengo uno a cada lado y poco más. La verdad es que no tengo, en el salón no tengo mucho mueble, tengo muchas cosas de decoración, pero lo que son muebles no tengo muchos muebles. Luego pues aquí lo que os decía de la consola, que es donde he montado el pueblecito navideño este año, y luego tengo pues estos dos cuadros de mis hijas, que estos dos cuadros son del primer año de infantil de mis hijas, que en el colegio pues les hacían la famosa foto que les hacen del curso, y si te gustaba cómo había salido la foto pues podías pedirla para que la hiciesen a carboncillo. Entonces pues bueno, primero compramos la de Ariadna y a los 3 años, cuando Frida entró al cole, pues nada, también se la pedimos a ella. Y estas lámparas de cristal, que son las que tenía a cada lado del sofá, ya lo sabéis, también las compré en HomeGoods. Me habéis preguntado muchísimo por ellas, yo he tratado de buscar pues en Amazon o en alguna tienda que se pueda vender. Yo lo busco en Amazon simplemente porque Amazon distribuye a todo el mundo. A lo mejor en tiendas que pueda encontrarlas aquí, pues a lo mejor no las sirven en otros países. Entonces, bueno, pues hay unas similares que las tengo en la tiendecita que yo tengo en Amazon con mis productos, y la verdad es que, bueno, pues me encantan estas lámparas, me encantan.
Y aquí pues nada, ya sabéis que este año he puesto el árbol de Navidad justo enfrente de la ventana y a cada lado tengo pues los silloncitos que compré, que tenía en el rincón de lectura. Estos cuadros que veis aquí son unos cuadros que yo misma imprimí de Pinterest hace muchos años, los tenía en el sótano de mi casa en Virginia y los tenía guardados porque ya os he dicho muchas veces que todavía tengo cosas guardadas en cajas y estos cuadros eran unos de ellos, con lo cual pues si los veis en otros vídeos anteriores o en el tour de aquella casa los veréis que los tenía en el sótano y bueno, pues aquí han venido perfectos. Estos son los silloncitos que os digo que bueno, pues los tenía, son de Amazon, la verdad es que me encantan y bueno, pues supongo que ahora cuando pasen las navidades y lo quite todo, pues igual le doy una vuelta al salón y los pongo que se vean un poquito mejor, aunque cuando entras a la casa se ven muchísimo estos sillones, con lo cual pues bueno, pues no queda tan mal. Bueno, pues como veis, esta es la famosa escalera que ha tardado tantísimo tiempo en terminarse, porque ya sabéis que aquí había una pared que continuaba con esta, nosotros la tiramos, pusimos el poste, pero claro, ya nos quedaba pues hacer los escalones, poner la barandilla, poner los barrotes, en fin, que lo hemos ido dejando por falta de tiempo y ya pues ha llegado un momento en que yo digo, no, es que esto hay que terminarlo. Entonces, bueno, pues ya os lo enseñé en un vídeo, nos pusimos manos a la obra y la verdad es que yo estoy súper encantada con el resultado. Me encanta cómo ha quedado, supera las expectativas que yo tenía porque con los escalones, pues bueno, ya lo podéis ver que han quedado perfectos con esta pintura imitación a la madera y bueno, pues no puedo estar más contenta y más porque lo hemos hecho nosotros. Con esto sí que tuvimos que pedir ayuda porque pues eso, una persona sola no lo puede hacer y entonces no teníamos tiempo y dijimos, bueno, pues nada, que vengan, que lo hagan y ya el resto lo hacemos nosotros y bueno, pues el resultado ya lo veis. Y aquí en el pasillo, que cuando entras cuando entras a la casa, pues en este pasillo lo que tengo es una consola con este espejo, que esta consola es de Estudio Magui, que la verdad es que me encanta, es de madera maciza y bueno, pues me gusta mucho. Y el espejo este redondo es de Magnolia, de Heart & Hands, que bueno, que simplemente lo que he puesto aquí es, bueno, pues un poquito de decoración. Luego tengo estas lamparitas que ya sabéis que funcionan con unas bombillas a batería, este arbolito que lo puse en esta maceta, ya sabéis que me encanta, fanática al azul y al blanco. Aquí pues el pequeño nacimiento que tengo y nada, pues el cencerro, una decoración así muy light este año, pero bueno, mis plantitas, pero muy contenta, la verdad. Y bueno, pues ya venimos por el pasillo y entramos a la cocina. Ya sabéis que la cocina, bueno, pues es el alma de esta casa. Esta cocina la hicimos en el 2022, unos días antes de Acción de Gracias, nos la terminaron y la verdad es que no podemos estar más contentos con esta cocina porque, bueno, pues lo que es el Silestone es de Consentino. Este Silestone viene de Almería, de mi tierra. Bueno, Almería no es mi tierra, pero de España. y la verdad es que estamos muy contentos. Este color es el Calacata Gold. Os lo digo porque, bueno, pues no sé si alguna vez alguien me ha preguntado algo y por lo que sea no lo he contestado. La isla es enorme, porque es enorme y fue idea de mi marido, porque normalmente aquí las cocinas tienen una isla más pequeña y luego tienen una zona que es para poner una mesa, digamos, para el breakfast nook, que se llama, que es como la zona del desayuno. Entonces nosotros lo que hicimos fue, pues, bueno, pues hacer toda una isla grande y tenerlo todo junto. Y bueno, pues aquí en esta parte a mí me encanta, aquí es, bueno, pues la puerta de salida al jardín.
Este mueble vitrina son dos muebles, yo los pedí así, los pedí con cristal y los pedí que el interior fuese también blanco, porque bueno, pues quería tener aquí la vajilla de diario, en fin, todo lo que veis aquí se utiliza. Nosotros lo utilizamos a diario y me encanta tener las puertas de cristal porque te ayuda a tenerlo todo en orden, porque como se ve, pues cuando lo guardas lo pones todo en orden. También, bueno, pues aquí ya sabéis que tenemos el mueble este con los cubos de la basura y el famoso lavavajillas que tanto me habéis preguntado. Este lavavajillas es de la casa General Electric de la gama Café. Y son dos lavavajillas, no es un lavavajillas, son dos. Son, pues bueno, cajones, es un cajón y abajo tiene otro, funcionan independientemente. Para nosotros es muy conveniente porque, bueno, pues si estamos nosotros solos, que no estamos todos en casa, pues solamente ponemos el de arriba. Que estamos todos, pues entonces ya lo ponemos pues el de arriba y el de abajo. Uno lo utilizamos para lo que son las cosas más grandes y el de abajo pues ponemos todo, vasos, copas, en fin. Pero de normal solamente utilizamos el de la parte de arriba. Luego pues eso, el fregadero venía ya, que no lo pusieron los mismos que nos pusieron el Silestone, y el grifo, que también me habéis preguntado mucho, lo compré por Amazon, es de la casa Kraus, tanto este como el de la osmosis y también el dispensador del jabón, del lavavajillas, y el botón de lo que es el triturador de alimentos, que ya sabéis que aquí tenemos triturador de alimentos. Luego el mueble del fregadero me gusta porque esta parte de aquí no es falsa, sino que se abre y aquí pues puedes guardar pues, los cepillitos y todo lo que yo utilizo para pues eso, a la hora de limpiar. Pero bueno, ya os hice un tour de la cocina, que todo eso ya os lo enseñé. En esta parte de aquí lo que tenemos es el microondas, que la verdad es que, bueno, pues para mí es el dinero más mal gastado en esta cocina, porque solamente lo utilizamos para calentar cosas, la leche o en fin. Y bueno, pues gastarte tanto dinero habiendo como hay microondas por $50, pues para mí esto es un crimen, la verdad. Pero bueno, no había otra opción, porque si no teníamos que desperdiciar un mueble para poder meter el microondas dentro. Con lo cual, bueno, pues ya lo compramos así y la verdad es que estoy bastante contenta. Luego la cocina, ya sabéis que aquí en esta cocina hay gas y yo no quería deshacerme del gas, con lo cual lo que hicimos es bueno, pues poner el horno eléctrico. Este horno es de KitchenAid y la cocina de arriba es una cooktop de gas, pero esto es de cristal y la verdad es que se limpia súper bien. Bueno, la campana es de la marca Sea-Line y esta campana no era del mismo color que los muebles, pero bueno, los chicos que montaron la cocina, como los muebles venían con unos botes de pintura, por si acaso pues necesitábamos, pues no sé, montándolos se hacían algún rasguño, cualquier cosa, el chico la verdad es que un amor, se llevó la campana, la pintó y me la trajo y es el mismo color que los muebles y la verdad es que yo estoy encantadísima. Así que bueno, pues nada, esta es la cocina. Yo estoy súper contenta con mi cocina, la verdad, la lámpara, todo, o sea, la isla, no sé, o sea, estoy muy contenta. Lo que sí conservamos de que estaba en la casa es la nevera. La nevera, ya sabéis que bueno, que es la que había aquí en la casa, no la hemos cambiado porque es una nevera que está súper bien, una LG. Y luego aquí, pues ya sabéis que hicimos lo que es nuestro rinconcito del café y aquí tenemos acceso a lo que es el comedor también. O sea que si, por ejemplo, ahora en Navidad que montamos aquí la mesa, pues no tenemos que dar toda la vuelta. Aquí tenemos una puerta que tiene acceso a lo que es el comedor para ir sirviendo los platos. Y aquí pues nada, una pequeña decoración y este mueblecito, pues todo lo que tenemos son infusiones, tazas y cosas relacionadas con lo que es el café y el hervidor de
de agua. Ahora aquí tengo también una cestita porque al ser invierno pues no lo tengo en el garaje porque si no se congelan las patatas y las cebollas, y lo tengo aquí en esta cestita. Y esto es un banco, bueno, pues que lo utilizo para llegar a las cosas que tengo en los muebles arriba. Y bueno, pues así es como se vería desde este ángulo la cocina. Ya veis la isla que grandota es, que conecta con el salón. Y la verdad es que bueno, pues estamos encantados. Y luego aquí hay un pequeño pasillito, que esta puerta es la que da al garaje. Aquí a mano izquierda tendría el lavadero y aquí tengo el baño de cortesía. Y bueno, pues como veis, el baño de cortesía no es un baño muy grande, simplemente pues tiene, pues eso, un lavabo, el inodoro y ya está. Entonces esto pues ya sabéis que lo hice yo, que le puse lo que fueron todas las molduras, le puse papel vinílico, este cuadro que lo pinté yo. Todo lo demás ya sabéis, el espejo, la luz, el toallero, el portarrollos, pues todo eso es de Better Homes and Gardens, lo compré en Walmart. Y la verdad es que es pues eso, un aseo pequeñito, muy necesario en esta planta porque así no tenemos que estar subiendo y bajando. Y bueno, pues si viene visita pues tenemos aquí un baño, y la verdad es que no es muy grande, pero bueno, cumple su función. Y luego aquí pues lo que tenemos es el lavadero, el maravilloso y fantástico lavadero Mudroom, porque la verdad es que esta parte pues es la que está destinada a tener pues todo lo referente a la lavandería. Aquí están las máquinas, la lavadora, la secadora. La lavadora es eléctrica, pero la secadora es de gas, y la verdad es que se nota muchísimo que sea de gas porque, bueno, pues en 45 minutos yo tengo la ropa seca y más que seca. Entonces, bueno, pues yo estoy encantada. Ya sabéis que esta bancada la pusimos nosotros, lo que es el chapao también lo pusimos nosotros, es de vinilo. Y bueno, pues allí mi marido me puso una barra para poner las perchas, y así si tengo que tender algo que no necesito poner en la secadora, pues lo cuelgo ahí y ya está. Y la verdad es que pues eso, estoy encantada. Aquí tengo este poto que está maravilloso, y el lavadero pues tiene aquí una puerta que tiene acceso al jardín. Y aquí, como veis, pues tengo pues lo que son las aspiradoras. Y luego esta parte de aquí, pues ya sabéis que también la hicimos nosotros, que es un poco pues como de desahogo, ¿no? Porque nosotros normalmente no entramos por la puerta principal, entramos por la puerta del garaje. Entonces, bueno, pues llegamos aquí, nos quitamos los abrigos. Ahora, claro, evidentemente es invierno y tenemos esto a tope de abrigos porque, claro, pues son gruesos. Arriba tengo unas cajitas para guardar gorros, bufandas, en fin, pues todo lo que se necesita ahora en el invierno. Y abajo tengo un banquito para guardar los zapatos. Luego también una pared que no se me podía olvidar enseñaros es esta pared, que ya sabéis que la hice con muchísimo cariño y a mis hijas les fascinó. Y es pues eso, pues de todas las fechas del Día de la Madre, del Día del Padre, cositas que ellas han hecho, pues las he ido enmarcando. Aún tengo muchísimas más, y en España también tengo cosas que me quiero traer para enmarcarlas, pero bueno, de momento, como la pared tampoco es muy grande, tampoco quería recargarla mucho, y bueno, pues puse un poco las más emotivas, ¿no? Aunque bueno, todos los años siempre son muy emotivas, pero bueno, esta pared para nosotros, que está aquí en la cocina porque está pues todo conectado, la quise poner aquí porque me encanta. Y bueno, pues ahora sí, nos vamos para arriba y os enseño las habitaciones. Y bueno, pues ya sabéis que esta es nuestra habitación, la habitación principal. La cama hace un par de años que la cambiamos, que bueno, pues el cabezal que iba a juego con las mesitas y la cómoda.
bueno, pues decidí cambiarlo, me apetecía más tener un cabezal tapizado. Esta cama es una cama king que equivale, creo que es 1,80 por 2, y la verdad es que es una cama enorme que si no te quieres tocar con tu marido ni lo tocas. La verdad es que es una cama muy amplia. Las mesitas y la cómoda, pues es lo que tenía. Ya sabéis que las pinté, le cambié los tiradores, luego estas lamparitas las compré por Amazon, me encantaron esa forma hexagonal que tienen, y como no, pues en azul y blanco, que ya sabéis que son los tonos que a mí más me gustan. Y bueno, pues tengo cositas, ¿no? Que bueno, pues por ejemplo ese reloj de plata que es de Pedro Durán, pues que lo tenía yo en España, pues me lo traje. En fin, tengo cositas que son más que emocionales también. Ya sabéis que le puse las molduras a la pared. Y bueno, pues la cómoda lo mismo, también la pinté, le cambié lo que son los tiradores, que los compré por Amazon, y la televisión lo que hice es que le puse, bueno, pues le hice un marco de madera, y la verdad es que pues parece un cuadro. A mí me encanta. Y luego allí esa butaquita que tengo, pues esa butaquita me la regaló una amiga, que es una maravilla, porque bueno, pues va combinada madera, mimbre, es de terciopelo. Lo que pasa que a mí el color naranja que tiene, pues la verdad es que no me va muy bien, y este verano en España compré una tela que cuando tenga tiempo pues quiero tapizarla, y la verdad es que seguro que va a quedar espectacular. Y poco más. Aquí pues bueno, ya sabéis que las cortinas tengo las mismas, son unos visillos, las caídas son de Magnolia, de Heart Hands, que creo que ya no hacen ese modelo. Y luego pues lo mismo, aquí tengo una Ficus lirata, que esta no es de verdad como la de abajo, pero bueno, que me encanta. Este año no he puesto nada decorativo en mi habitación, simplemente he puesto pues este cojincito con una estrella de nieve, y poco más, porque la verdad es que bueno, pues no me apetecía tanto jaleo. La lámpara todavía seguimos teniendo el ventilador dichoso, porque no he encontrado todavía la lámpara que a mí me guste. Y bueno, y aquí pues la famosa tetera y las tazas de café que tanto me decís que qué misterio es ese. Pues es que no es ningún misterio, es que sencillamente pues a mí me gusta. Igual que vas a un hotel y te ponen una cestita de fruta de bienvenida, pues bueno, pues a mí me gusta tener esta tetera con esta lavanda y las tazas a modo de decoración. Y bueno, pues el cuarto de baño ya sabéis que no es nada del otro mundo. El cuarto de baño pues queremos renovarlo, quiero pintarlo, queremos, porque esta pared de aquí da al jardín, y entonces queremos abrir una ventana aquí y entonces ya cambiarlo todo, porque las dimensiones de este mueble es como para tener 2 lavabos, pero no sé por qué extraña razón, pues solamente tiene uno. En este momento lo vamos a dejar así hasta que pues eso, decidamos renovarlo. Aquí tengo la ducha, que la verdad que me encanta. Me encanta. Solo por la cortina yo dejaría la ducha, pero la bañera, perdón. Pero bueno, es mucho más práctico la ducha, porque yo nunca me lleno la bañera. Pero la verdad es que me encanta el hecho de tener una cortina, y luego este sistema que ponen aquí, la verdad es que es súper fácil de limpiar, porque esto, como no tiene juntas como los azulejos, pues se limpia en un momentito y se queda espectacular. Y luego pues ya sabéis que tengo una alfombra. Esta alfombra es de las que se puede lavar en la lavadora, y bueno, pues la verdad que encantadísima. Y ya pues dentro del cuarto de baño hay una puerta que ya da a lo que es el walk-in closet. Como ya sabéis, o sea, lo habéis visto un montón de veces, el walk-in closet este es compartido con el de mi marido, con la ropa de mi marido, y tengo un chiffonier, en fin. La verdad que este armario pues me permite tener la ropa tanto de verano como de invierno y no tener que hacer el cambio de armario. Sí que es verdad que yo lo llamo cambio de armario, pero lo que hago es pues eso, una limpieza general de
pues eso, de lo que no me he puesto, decir, bueno, pues esto no me lo he puesto en muchísimo tiempo, ya no me lo voy a volver a poner, así que, pues eso, para donarlo, darle una segunda oportunidad a las cosas, porque ahí colgadas pues no hacen nada. Y ya pues saliendo de mi habitación está este pasillo, y en este pasillo hay 3 habitaciones más y un baño. Entonces os voy a enseñar primero la habitación de invitados, que también es mi despacho en invierno y es donde surge toda la magia de los vídeos, así que os lo voy a enseñar. Y bueno, pues nada, esta es la habitación de invitados. Como veis, lo que tengo es la típica cama de Ikea, la que es como un diván, que lleva 2 colchones y se convierte en una cama de matrimonio, con 3 cajones abajo, o sea, la típica cama de Ikea, no me acuerdo ahora el nombre que tiene, pero bueno. Y bueno, pues ya sabéis que yo le puse, pues eso, una moldurita, pinté la parte de abajo en blanco y lo otro le puse papel. También tengo pues mi escritorio con mi silla, mi ordenador, en fin, pues eso, todo lo que necesito para este canal. Luego pues aquí en esta pared de aquí lo que tengo son 2 muebles que son iguales, que yo ya los pinté en blanco, porque no eran blanco, eran de un color así como roble clarito, y la verdad es que bueno, pues aquí yo tengo todo lo que es el papeleo de mis cosas. Tengo esta radio antigua que me la traje de Cuba hace muchísimos años, y bueno, pues también tengo aquí una bandejita con una botella si tenemos invitados, tener agua, un vaso, en fin. Y luego esta habitación también tiene aquí un armario que también es walk-in closet. Y luego en esta parte de aquí pues tengo esta estantería que es una lámpara y este silloncito que es giratorio, que este lo compramos en un principio para mi hija, para el escritorio, pero luego era demasiado bajito. Y luego aquí, pues como no, mirad, tengo mi aspiradora y mi robot de Ultenic, porque así, pues bueno, pues no tengo que estar subiendo y bajando, y la verdad es que me ahorra muchísimo tiempo porque el robot se pone todos los días en marcha y limpia la casa perfectamente, y luego pues si necesito aspirar cualquier cosa extra, pues tengo aquí la aspiradora. Y luego pues eso, que como en todas las casas siempre hay rincones, en esta habitación mirad lo que tengo aquí detrás, que es la tabla de la plancha, porque esta habitación es la que yo utilizo para planchar. Y luego pues este es el cuarto de baño de mis hijas y también el de invitados, si tenemos algún invitado, que como veis, bueno, pues tiene un color así como moradito, en fin, es un color muy bonito que ya estaba porque no lo hemos pintado. Y aquí también pues la idea es cambiar lo que es el lavabo y poner aquí otra, no quitar la bañera y poner alicatado, y hacer también una ventana porque esta pared da a lo que es el jardín. Y luego pues este lavabo la verdad es que tiene unas dimensiones también bastante buenas, pero pues eso, está ya un poco pasado de moda, con lo cual pues eso, es un lavabo de 48 inches que es bastante grande, pero pues eso, necesita una renovación. Así que eso pues también es un proyecto que tenemos en mente, renovar también pues eso, los 2 cuartos de baño. Y ya pues bueno, si seguimos aquí en el pasillo tenemos lo que es, digamos, el armario de la ropa blanca, de las toallas, de las sábanas, en fin. Y bueno, pues como os decía, aquí en el pasillo tengo este armario que es el de la ropa blanca, pero también deciros que mirad qué cuadro más bonito he puesto aquí en el pasillo, que me encanta. Este pasillo también está pintado de gris, queremos pintarlo todo en blanco y poner molduras, en fin. Tenemos muchísimos proyectos para hacer en la casa, pero poco a poco porque se nos amontona la faena. Y bueno, pues aquí este armario ya lo conocéis, es el armario de la ropa blanca. Y la verdad es que viene súper bien porque bueno, pues así lo tengo todo súper organizado, las sábanas, las toallas, toallas de playa, sábanas para la cama de invitados, en fin, que esto es un armario con muchísimo desahogo que en toda casa pues tiene que haber. Y bueno, pues esta es la habitación de Ariana, como veis, es una habitación súper amplia. Ya me habéis preguntado muchos por
la talla de la cama, y esto es talla full, que equivale en España a la cama de 1,35, la de toda la vida de matrimonio, pues es esta. Y la verdad es que, bueno, pues el cabezal es súper bonito, a juego con la mesita, con lo que es el sinfonier, que la verdad es que es una auténtica maravilla. Y luego pues aquí en los pies de la cama tiene un banquito, pues eso, para dejar la ropa y tal, y luego tiene pues el escritorio con la silla. Y esta habitación es la que da al jardín, es la única que da al jardín. Esta y los dos baños. Y mi walk-in closet también da al jardín. Un armario de 4 puertas con un espejo y lo que os decía, que tiene ya ahí, pues eso, un banquito para dejar sus cosas, o cuando viene de la universidad, pues ahí ella deja la maleta, en fin, pues eso, todas esas cositas. Y ahora ya pues aquí la habitación de Frida. Son las dos del mismo tamaño, lo que pasa que, bueno, pues la cama está puesta de otra manera y ella pues parece que tiene aquí más espacio. Sí que es verdad que ella en vez de sinfonier tiene cómoda y no tiene escritorio. Entonces, bueno, pues como veis, ella tiene una cama con el cabezal tapizado, y esta cama tiene lo que es el típico arcón, típico canapé para guardar cosas abajo. Y esta habitación sí que da a la calle. Entonces, bueno, pues tiene lo que es la mesita de noche a juego con la cómoda. Y bueno, pues ella tiene ahí su televisión, y luego pues tiene aquí también un espejo, y pues lo mismo, ella tiene su armario con 4 puertas, ella tiene también doble cortina, tiene el visillo, y con esta habitación pues ya habríamos terminado el tour de aquí arriba, que son 4 habitaciones, 2 baños y los respectivos armarios, y el del pasillo, que es el walk-in closet. Luego en mi armario arriba hay una puertecita que subes al ático, pero sinceramente yo no he subido todavía al ático, ni pienso subir, porque a mí ahí arriba no se me ha perdido nada. En el garaje tenemos otro ático, que ese sí que lo hemos abierto. Así que nada, ahora pues si me acompañáis nos vamos abajo y os enseño el sótano. Y bueno, pues como os había dicho antes, aquí está la puerta que se sale al jardín, que también hay acceso de salida por el lavadero. Esta es la salida al jardín, que ahora pues bueno, está lloviendo, no está nevando porque hoy no hace mucho frío. Pero mirad el panorama, la pérgola, la verdad es que es una maravilla, súper encantada y súper recomendable. Este año no hemos guardado los sillones, los hemos dejado aquí, simplemente los hemos tapado, y la verdad es que, bueno, pues este es el jardín, que en primavera y en verano ya sabéis que tiene otro color. Ahí tengo el huertecito con las tumbonas, que no las hemos quitado, son de PVC y no se van a estropear para nada. Y así estamos hoy, que no está nevando, pero está lloviendo. Y bueno, pues ya sabéis por muchos de mis vídeos que esta puerta de aquí es la puerta que baja al sótano. Iba a decir basement. Así que si me acompañáis, este ya es el último tramo que os voy a enseñar. Y bueno, pues aquí en el sótano, una vez bajas, a mano derecha está la oficina y el gimnasio, y un cuartito que es donde están las máquinas, y a mano izquierda está la sala de estar, digamos. Y también, pues nada más bajar, os quiero enseñar, que esto la verdad es que nunca ha salido en los vídeos. Bueno, pues mirad, aquí esto es un poco homenaje a mi marido, a su trayectoria deportiva. Pues eso, tenemos aquí unas cuantas caretas de esgrima. Tenemos aquí, bueno, pues la foto cuando ganó el campeonato del mundo, su primera vez. Bueno, pues esto es de la FIE, porque él está entre los 100 mejores atletas del centenario.
Luego pues eso, medallas de las Copas del Mundo. Esta es la medalla olímpica de Atlanta 96, en fin, pues eso, un poco cositas, porque no todas, y no todas las medallas están aquí, ni todos los trofeos, ni nada está aquí, pero sí un poco pues eso, un homenaje a quien fue y ahora pues como entrenador también tiene aquí sus premios de la NCAA de la universidad, que también pues ahí están. Aquí es donde él también da sus clases de esgrima, porque este espacio es bastante grande. Allí tengo unas fotos que las teníamos en el sótano de Virginia. Y bueno, pues aquí lo que hay es como una especie de salón, que ya lo conocéis todos, en el que tenemos la televisión, tenemos 2 sillones, tengo una mesa, porque yo pues cuando tengo que coser, coso ahí. Tenemos aquí el home cinema. La verdad es que esto no lo utilizamos mucho, pero bueno, cuando queremos ver alguna película así con el sonido más envolvente, que digo yo, pues sí que nos bajamos aquí para verla. Y bueno, pues aquí tengo los silloncitos, mueble. Eso que escucháis así de fondo es un deshumificador que tenemos, porque normalmente los sótanos pues suelen ser más húmedos, y entonces pues siempre lo tengo encendido para que no huela a humedad. Y bueno, pues este sótano tiene aquí una ventana que la verdad es que si nosotros cerrásemos y hiciésemos aquí una habitación, contaría como habitación extra de la casa. Y bueno, pues aquí tengo este silloncito que ya lo conocéis todos, que bueno, pues lo tengo desde Virginia y le tengo mucho cariño. Y esta lámpara es la que pongo fuera, que ahora, bueno, pues como es invierno, pues la tengo aquí dentro, y aquí pues tengo una mesa con 2 silloncitos, que estos 2 silloncitos la verdad es que son de Ikea, son de mimbre, y los pinté en azul, y la verdad es que pues eso, me gusta mucho cómo ha quedado. Y aquí en esta parte de aquí, que es donde tengo los sillones, aquí tengo esta cortina, que la verdad que no es la más bonita del mundo, pero bueno, como la tenía, tampoco iba a comprar algo especial para aquí, teniendo esto y aprovechándolo. Entonces, un poco a modo de separador puse esta cortina, que detrás está lo que yo llamo mi gimnasio. Y bueno, pues cuando bajas a mano derecha, lo que hay es esta oficina, que aquí es donde yo habitualmente pues eso, preparo todos los vídeos y todo, pero en invierno estar aquí abajo la verdad es que no me gusta nada, y aquí esto ahora lo utiliza mi marido. Digamos que esta es su oficina, aquí es donde él tiene pues eso, todas sus cosas, y aquí es donde él trabaja. Y luego pues en esta parte de aquí, en este rinconcito que ahora os lo enseño, es donde tengo la máquina de correr. También tengo aquí pues un espejo, y tengo pues lo de hacer yoga y lo de hacer mis ejercicios, de hacer pues eso, las pesas y todo. Luego esta puerta que hay aquí es la sala de las máquinas, y también donde tenemos todas las maletas y todo, pues eso, para guardar. Aquí, bueno, pues eso, tienen ahí para jugar a los datos si vienen con amigos. Y esta parte de aquí, que es la que os decía de la cortina, que se ve por la otra parte, es donde yo tengo la máquina de correr. Estas cajas que son de la decoración de Navidad, porque aquí tengo, que esto es, es el hueco de la escalera que baja, que aquí es donde tengo todas las decoraciones de Navidad, de otoño, en fin, pues eso, aquí es donde lo tengo todo. Y bueno, pues este es el sótano. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy, el house tour de mi casa, pero decorada de Navidad. Ya sabéis que, bueno, pues es una época del año en la que yo lo disfruto muchísimo. Y bueno, pues nada, corazones, desde aquí, desde el fondo de mi corazón, desearos un feliz año nuevo. Espero que este año 2025 pues nos traiga cosas muy buenas a todos, y sobre todo que nos traiga mucha paz interior. Así que nada, que deciros, corazones, que como siempre, que os quiero un montón, y que ya, pues eso, ya nos vemos el próximo año. Así que hasta el próximo vídeo. Chao, chao.